Presidente. Se abre la sesión del jueves 29 de noviembre, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio de la 64ª legislatura. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. El acta de la sesión anterior se encuentra publicada en la Gaceta de este día. En consecuencia, consulte a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se aprueba. Consulto a la Asamblea en votación económica si se aprueba el acta referida. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. A ver, permíteme tantito. Estamos en el acta. Sí, votamos y luego le doy la palabra. Continúe la Secretaría, termine el procedimiento de votación del acta de la sesión anterior. Quienes estén porque se apruebe, favor de levantar la mano. Quienes estén porque se rechace, favor de levantar la mano. Aprobada el acta, presidente. Se aprueba el acta de la sesión anterior. Muchas gracias. Sonido en el escaño del senador Clemente Castañeda Hueflich. Muchas gracias, presidente. Quiero hacer una solicitud de modificación al orden del día. Indique, por favor, el momento procesal para hacerlo. Este es el momento procesal adecuado. Cedo entonces, presidente. A nombre del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, queremos hacerle una propuesta de modificación al orden del día. En la Gaceta del día de hoy aparece registrada una excitativa a nombre del Grupo Parlamentario para discutir y aprobar la minuta enviada por la Cámara de Diputados hace algunos meses con relación al tema de la eliminación del fuero. Y permítame poner algunos antecedentes al respecto. El día 19 de abril, la Cámara de Diputados aprobó prácticamente por unanimidad, solamente con un voto en contra, la reforma para eliminar el fuero. Esta reforma tuvo un gran consenso de todos los grupos parlamentarios. El 24 de abril, el Senado de la República recibió justamente esta minuta. El día 18 de septiembre, recién empezada esta legislatura, el Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano envió a todos los coordinadores parlamentarios una carta donde exponíamos las razones por las cuales considerábamos este Senado debía apurar la discusión de esta minuta, repito, aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Hoy queremos reiterar ese llamado respetuoso al Senado de la República. Me parece que este Senado tiene la gran oportunidad, y lo voy a decir en estos términos, de corregir lo que no pudo corregir la Cámara de Diputados por distintas circunstancias que no voy a mencionar aquí. Hoy tenemos una minuta que viene de la Cámara de Diputados y que este Senado, si tiene voluntad política, si tiene condiciones, si tiene ganas de cumplirle a los mexicanos, podríamos estar discutiendo y votando hoy mismo. Hacemos pues ese llamado para modificar el orden del día y para que le cumplamos de una vez por todas a las mexicanas y a los mexicanos sin ningún pretexto. Muchas gracias. Senador Clemente Castañeda, ¿podría precisar cuál es la modificación al orden del día que plantea? Que se incluya en el orden del día la discusión y eventual aprobación de la minuta aprobada por la Cámara de Diputados el día 19 de abril del año que corre. Dicha minuta está en las comisiones actualmente. En todo caso, lo que corresponde es emitir la excitativa a las comisiones para la dictaminación de la minuta. Si fuera tan amable, señor presidente, le pediría que diera lectura al artículo 217 del reglamento del Senado,
para aclarar justamente el trámite correspondiente. De lectura al artículo la Secretaría, por favor. Artículo 217. Vencidos los plazos y prórrogas, sin que se presente dictamen ni exista causa justificada para ello, se tendrá por precluida la facultad de la comisión para hacerlo. 2. Una vez precluido el derecho de la comisión coordinadora para presentar su dictamen, el presidente de la mesa directiva comunicará por escrito a la comisión que resulte pertinente para que proceda a la elaboración del dictamen en el plazo improrrogable de 20 días hábiles. 3. Si transcurrido dicho plazo no se emitiera dictamen al presidente de la mesa directiva, instruirá la publicación de la iniciativa o proyecto en la Gaceta Parlamentaria con el señalamiento de que dicha iniciativa o proyecto no han sido dictaminados. 4. En los casos de las iniciativas o proyectos presentados por los otros sujetos legitimados para ello, distintos a los senadores, el presidente procederá en los términos señalados en el párrafo anterior. 5. En el caso de las iniciativas a las que se refiere la fracción cuarta del artículo 71 de la Constitución, la mesa directiva resolverá lo conducente. 6. A partir de la publicación de la Gaceta Parlamentaria de la iniciativa o proyecto o dictaminados, la mesa directiva, dentro de las 3 sesiones ordinarias siguientes, deberá incluir dicha iniciativa o proyecto en el orden del día en los trámites que fueron presentados y sometidos a discusión o votación del Pleno en la sesión de que corresponda la inclusión del orden del día de dichos asuntos. 7. En la tramitación de estos asuntos ante el Pleno se observarán las reglas aplicables a los dictámenes previstas en la Constitución, en la ley y en este reglamento. Es cuanto, presidente. Senador, antes de que el presidente pueda proponer al Pleno la discusión de dicha minuta, hay 2 pasos procesales previos que vencer. Uno es la excitativa y el segundo es turnar a comisiones distintas, a otras comisiones, la minuta correspondiente para su dictaminación. Sonido en el escaño del senador, por favor. Usted acaba de escuchar, por la lectura que se hace del reglamento, el tiempo para que las comisiones dictaminen prácticamente ha precluido y eso habilita a la mesa directiva para que tome cartas en el asunto. Puede hacerlo, por supuesto, la mesa directiva y podríamos ir directamente a la discusión. Si pudiéramos darle lectura al artículo 75 del reglamento, se establece con toda claridad la facultad que tendría la mesa directiva de incorporar al orden del día de hoy la discusión de la minuta que elimina el fuero. Puede hacerlo la mesa directiva, pero la mesa directiva no ha determinado ese camino. La mesa directiva quiere agotar los pasos previos a la presentación al Pleno. Y tenemos 2 pasos previos que la mesa directiva quiere agotar. Uno es la excitativa y la otra el posible turno a comisiones distintas. Entonces, vamos a agotar esos pasos correspondientes, senador. En este momento, esta mesa directiva hace suyo la solicitud de la excitativa y excita a las comisiones a tener cuanto antes el dictamen correspondiente referente a la minuta que usted ha citado en este momento. Sonido en el escaño del senador Clemente Hueflich. Lo que sí podría hacer este Pleno es modificar el orden del día e incorporar el tema de la eliminación del fuero a la discusión de esta sesión, de tal suerte que en el entendido de lo que usted acaba de mencionar sobre los pasos que debiera seguir la excitativa, también es cierto que sí podríamos, y esa es la solicitud puntual que yo le quiero hacer al presidente de la mesa directiva, que someta a consideración de la Asamblea la modificación del orden del día para que el día de hoy sea votada la minuta correspondiente a la eliminación del fuero, que fue aprobada por unanimidad en la Cámara de Diputados. Muchas gracias. Senador,
es facultad del presidente en todo caso traer la minuta al Pleno en cuanto se hayan agotado los 2 pasos procesales mencionados. Esta presidencia ya ha realizado el turno correspondiente de la minuta que usted ha señalado y no se han vencido los otros 2 pasos procesales. No obstante, hemos hecho nuestra la excitativa que usted ha planteado. De esta forma ya la hemos realizado hace unos minutos y con ello agotaremos los pasos pendientes. En su caso, al agotarse, la mesa directiva tomaría resolución al respecto. Sonido en el escaño del senador. Gracias, presidente. Quiero insistir en la solicitud. Por supuesto, reconozco la voluntad de la mesa directiva y la atención que merece el tema, pero sí quisiera insistirle que se pusiera a consideración de la Asamblea la modificación al orden del día para incorporar esta minuta. Procesalmente es posible hacerlo. No podríamos, porque tratándose de reformas constitucionales, no podríamos dispensar estos trámites. Nos vamos a sujetar a lo que dice el reglamento no nos lo permitiría. Se trata de reforma constitucional. Ruego su comprensión al respecto, senador. Una parte de su planteamiento, la excitativa, la hemos hecho nuestra y la hemos realizado justo en este momento. La otra parte no es posible obsequiarla porque el reglamento nos lleva a poder procesar otros pasos antes de traer la minuta directamente al Pleno y no podríamos en este momento hacer caso omiso de lo que señala el reglamento en cuanto a reformas de carácter constitucional. Sonido en el escaño del senador Clemente Castañeda, por favor. Gracias, presidente. Perdón que lo contradiga y perdón que insista. Procesalmente es posible hacerlo. No sería posible si estuviéramos planteando incorporar un punto de obvia y urgente resolución para, como lo prohíbe expresamente el reglamento. En el caso de la minuta, que actualmente está en posesión de esta Cámara, sí es posible modificar el orden del día e incorporarlo para su discusión el día de hoy. Yo le quiero insistir en que sometamos esta solicitud de modificación al orden del día. Por última ocasión, si no se concede, lo entenderemos perfectamente, pero que quede manifiesto la voluntad que debe haber de parte de los grupos parlamentarios para ir a esta discusión lo antes posible. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Gracias a usted. De facto, nosotros estaríamos realizando un procedimiento de urgente resolución, puesto que se obviaría la existencia de un dictamen y se estaría discutiendo directamente una minuta en el Pleno. Por lo tanto, no podríamos obsequiar esa solicitud. No obstante, queda registrada su protesta y su punto de vista en relación con este tema relevante. Y muchas gracias. La senadora Kenia López Rabadán. Muchas gracias, presidente. De igual forma, a propósito del orden del día de hoy, quisiera preguntar, ya he sido comunicada a propósito de la representación que el Partido de Acción Nacional tiene en la mesa directiva, pero quisiera saber cuál es la posición pública que la mesa directiva habrá de comunicarnos a los legisladores de manera pública y, por supuesto, a la ciudadanía y a los medios de comunicación a propósito de la ley Taibo. Es evidente que hay una gran, necesidad de información y para que no haya una lógica distinta, pudiéramos tener la información precisa de la mesa directiva. Evidentemente es conocida mediáticamente como la ley Taibo, pero me refiero a la ley de paraestatales. Presidente, muchísimas gracias. En efecto, no hay ninguna ley que se llame así, pero hay un dictamen aprobado en las comisiones sobre la Ley Federal de Entidades Paraestatales. Y hay una solicitud que se presentó a la mesa directiva por las senadoras Marta Lucía Mitchell Camarena y Ana Lilia Rivera, presidentas de las comisiones dictaminadoras de este tema, donde ellas plantean que se difiera para sesión posterior dicho dictamen. Se sometió a consideración de la mesa directiva y la mesa directiva por unanimidad así lo resolvió, diferirlo para posterior sesión.
Sonido en el escaño de la senadora Kenia López, por favor. Le agradezco, presidente. Solamente me parece que es necesario primero reconocer la sensibilidad de la mesa directiva, la sensibilidad a esta pues enorme preocupación sobre quién tenía la posibilidad de encabezar el Fondo de Cultura Económica y sobre la violencia, la misoginia y el odio que representan sus palabras. Es evidente que este tema ha sido un tema nacional y diría yo internacional, porque el Fondo de Cultura Económica pues termina siendo de importancia de diversos países. Yo, señor presidente, además de reconocer la sensibilidad de la mesa que usted dirige, sí quisiera poner un punto muy claro. No es que se posponga para una sesión posterior, es que se retire el dictamen por dignidad de este pleno, que evidentemente no violenta solo a las mujeres de este recinto, violenta también a los hombres. Y yo diría, peor aún, violenta a las instituciones del Estado mexicano, que es claro que no puede haber una verbalización como se ha visto en distintos medios de comunicación a propósito de lo que ha contestado quien aspiraba a ser el titular de Fondo de Cultura Económica en la FIL, que por dignidad de este recinto se retire de manera indefinida y en su caso se retire para no volver a regresar en esta discusión. Yo estoy absolutamente convencida que el tema habremos de discutirlo sí, porque que él haya nacido en Gijón, España, o yo en la Ciudad de México es una mera circunstancia. Ni él lo pidió, ni yo lo pedí, ni ninguno de nosotros pedimos nacer en un lugar o tener el color de piel o la estatura, la capacidad intelectual. Eso nadie lo pide, es una circunstancia. Pero sí, señor presidente, me parece que no puede haber leyes a modo y leyes personales. Qué bueno que la mesa directiva haya tomado la decisión de retirarlo, pero es una exigencia que no sea de manera temporal, que se retire y que haya una claridad. Por supuesto, eso no compete a este pleno, pero que haya una claridad del presidente electo para no nombrarlo ni como encargado de despacho. Muchísimas gracias, presidente, por permitirme el uso de la palabra y gracias, reitero, por la sensibilidad de la mesa que usted preside. Muchas gracias. Muchas gracias. Antes de darle la palabra a la senadora Malú Mitchell, que la ha solicitado, solamente quiero señalar que en todo caso la mesa directiva ha respondido a una solicitud de las propias comisiones dictaminadoras y son las propias comisiones dictaminadoras quienes resolverán lo conducente. No quiero dejar pasar más tiempo sin informarle a este pleno que se encuentran asambleístas de la legislatura de California, representados por el vocero y líder de los diputados de California, Anthony Rendon. Nos acompañan la asambleísta Eloís Gómez Reyes, el asambleísta Eduardo García y la asambleísta Wendy Carrillo de California. Bienvenidos y bienvenidas, legisladoras y legisladores del Estado de California. Senadora Malú Mitchell, voy a dar la palabra, la estoy dando, permítanme desahogarla. Señor. Buenos días a todas y a todos. El Grupo Parlamentario de Morena ha considerado inaceptables intolerantes las declaraciones del señor Paco Ignacio Taibo. No vamos a permitir en nuestro grupo parlamentario un lenguaje que normaliza, que naturaliza la violencia contra las mujeres.
Tampoco vamos a permitir que se denoste el trabajo del Senado, que se denoste el esfuerzo que estamos haciendo, no para dedicar a nadie una iniciativa. Estamos haciéndolo porque estamos convencidas y convencidos que el mandato de la Constitución es respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos de todas las personas sin ninguna discriminación. No podemos permitir dejos de soberbia y no podemos permitir que se rete al presidente de la República, que se denoste nuestro trabajo y se diga, pues a mí ya, no importa, me van a nombrar. No. El presidente es libre de tomar sus decisiones y por ello, ante esta situación, hemos solicitado que se retire del orden del día el dictamen bajo dos premisas. Primera, hay algunas propuestas de reforma al dictamen de varios partidos en donde se solicita que en algunas paraestatales estratégicas no se permita esta exclusión. Es decir, consideran algunas senadoras que deberíamos reconsiderar si de verdad se deja a cualquier persona esta responsabilidad. Y por eso se iba a presentar una reserva hoy y nos vamos a las reservas en comisiones. Y la otra premisa es el lenguaje misógino y machista y la situación en la que nos pone al Senado este tema. He solicitado una disculpa pública al señor Taibo y no la he solicitado únicamente de manera personal. La he solicitado porque la violencia contra las mujeres atenta contra nuestra dignidad, seguridad, contra la vida y no le podemos desear a nadie que sea víctima de violencia, pero que se normalice a través de un lenguaje popular, porque él así habla. Está bien, pero no se utilicen estos ejemplos en virtud de una situación relacionada con la ocupación de un puesto o con una decisión en el Senado. El señor Taibo es un extraordinario contribuyente al apoyo del avance de la literatura, de la lectura. Es un gran historiador. México le debe mucho, muchísimo. Su contribución es invaluable, pero eso no lo exime de ofrecer una disculpa. Yo les pido a ustedes, compañeras y compañeros, que esto sente un precedente aquí en el Senado. Prácticas misóginas, comentarios y chistes en esta tribuna no las vamos a permitir. Comentarios misóginos no los vamos a permitir. Y me estoy refiriendo a todo el Senado, porque son ustedes nuestros aliados, nuestras aliadas, y porque cualquier comentario, yo me pregunto, ¿lo estamos validando entonces para nuestras hijas, para nuestras hermanas, para nuestras madres? Claro que no. Por eso nos vamos a las comisiones, se toman en cuenta algunas reformas, algunas reservas, solicitamos respetuosamente al señor Taibo una disculpa, frenamos esta denostación del Senado, frenamos actos de soberbia, dejamos la decisión en el presidente y este Senado se instala como una institución respetuosa, como una institución no discriminatoria, pero como una institución que respeta el derecho a una vida libre de violencia de las mujeres. Muchas gracias. La senadora Verónica Delgadillo pidió la palabra y después la senadora Gina Cruz Blackledge y la senadora Lucía Trasviña. Y Samuel.
Senadora Verónica Delgadillo, sonido en su escaño, por favor. Ya. Gracias, presidente. El uso de la voz era para otro tema, pero aprovechando que estamos en este tema también de suma relevancia, ahí está. Creo que Ya tiene sonido. Un gran avance que sin duda la legislación que se está proponiendo que se modifique para eliminar esta discriminación a personas que no son nacidas en México para que puedan ocupar esos espacios, está bien. Nosotros estamos de acuerdo que se tiene que legislar en ese sentido. Pero lo que sí no estamos de acuerdo es hoy que con una simple disculpa hagamos borrón y cuenta nueva. Lo que hoy nosotros creemos es que debería que haber un compromiso del presidente electo que y de su mayoría de Morena, que independientemente de que aprobemos o no la reforma que se está poniendo a discusión o que se va a poner a discusión la próxima semana, que haya un compromiso para que no sea él la persona que esté a cargo de una institución tan importante como es el Fondo de Cultura. Entonces, nosotros lo que solicitamos, agradecemos de alguna medida que se haga una reflexión, que se postergue la discusión, pero lo que sí estamos solicitando es que haya un compromiso real por la mayoría de Morena y por el presidente electo para que él no sea la opción para ocupar ese cargo. Por dignidad, por respeto. Ese sería un verdadero mensaje de solidaridad para las mujeres. Gracias, senadora. Senadora Gina Cruz, para otro tema. Muchas gracias, presidente. Bueno, yo quiero solicitar a este pleno y a la mesa directiva que, con fundamento en el artículo 72, numeral 3 del reglamento, podamos hacer un cambio en el orden del día, precisamente por un tema muy importante en un punto de acuerdo que vamos a presentar. Se refiere al punto de acuerdo de urgente y obvia resolución en el que estaríamos solicitando para que este Senado de la República exhorte a diversas autoridades y gobiernos para atender con urgencia la problemática derivada de las caravanas de migrantes en la ciudad de Tijuana, especialmente en el estado de Baja California. Este punto de acuerdo seguramente habrá aquí senadores que estarán de acuerdo con una servidora que es urgente que se pueda presentar y se pueda votar y se pueda hacer este exhorto, no únicamente al gobierno mexicano que está por terminar, por concluir su encomienda, sino además en virtud de los actos que se dieron el pasado domingo, precisamente en la garita de Tijuana con San Diego, en donde hubo actos de violencia por parte de la patrulla fronteriza, y aprovecho que están aquí nuestros pares precisamente de la Asamblea